Antes de entrar a la cuestión de México, porque quiero enfocarme mucho a México, se me hace, y muchas de las preguntas vienen de México. Desde el punto de vista de la geopolítica, de los 4 factores que hablaste, platícanos un poquito, porque creo que no lo tocaste, del riesgo de un conflicto armado entre China, Estados Unidos y pues toda la parte también de Rusia, Ucrania, que se pueda escalar. ¿Lo ves como algo preocupante? ¿Qué posibilidad ves a esa parte? Lo veo muy preocupante. Creo que algo que empezamos por los que están ocurriendo. O sea, creo que un problema con Ucrania es el hecho de que en Estados Unidos de repente hemos visto que políticos del Partido Republicano están tratando de que se detenga el fondeo a Ucrania, el apoyo a Ucrania. Esto hace que para alguien como Putin se vuelve deseable prolongar el conflicto para ver si de casualidad en la elección presidencial del año que entra gana un republicano y le jalan el tapete debajo de los pies a Ucrania y eso les permite ganar la guerra. Entonces yo creo que eso es un conflicto que está ahí para rato. El hecho de que este conflicto esté elevando tanto los precios del gas en Europa también puede hacer que algunos políticos europeos aprovechen para tratar de quitar el apoyo de esos países y de la OTAN. Entonces, eso es un tema. Segundo conflicto que me preocupa, obviamente, es la posibilidad de una invasión china a Taiwán. Creo que, voy a hablar de otro conflicto antes para regresar a este. Creo que uno que es muy peligroso es la posibilidad de un conflicto entre Israel e Irán. Irán está a nada de desarrollar un arma nuclear. Israel ha dicho que por ningún motivo van a dejar que esto ocurra. Y hay que considerar que en Israel hay una coalición de ultraderecha o con la ultraderecha, que es férreamente anti-Irán y mucho más beligerante. Entonces, una de las cosas que me preocupa ahí es que hay un gran incentivo para que ese conflicto ocurra, entre otros de Rusia y de China. Es decir, si hubiera un conflicto ahí, eso implicaría precios del petróleo al alza, que beneficiarían a Rusia. Y eso le abriría un segundo frente a Estados Unidos, que ya está en Ucrania, digamos, Ucrania, Medio Oriente, que haría difícil que que Estados Unidos fuera muy activo defendiendo a Taiwán también. O sea, que tuviera 3 frentes abiertos. O sea, hay muchos incentivos, digamos, para que ese conflicto se pudiera recrudecer. Entonces, yo creo que son tres temas geopolíticos que pueden deteriorarse y que en caso de que ocurra va a tener un impacto muy fuerte en la economía del mundo. Y el peor presidente para administrar esto desde el punto de vista de Estados Unidos sería Trump. Sin lugar a dudas. O sea, lo que es un hecho aquí, y esto no es tema así de imaginario, ¿no? Es que lo que sabemos que hay algún tipo de alianza entre Trump y Putin que nadie tiene muy claro por qué es, ¿no? Pero si él fuera presidente, muy probablemente haría hasta lo imposible por quitarle inmediatamente el apoyo a Ucrania. Entonces, este es un gran tema. Ahora, ahí nos podemos echar una hora hablando de eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con un presidente que está indiciado en cuando menos 4 crímenes graves, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente llegara a ganar la elección presidencial? Pues esto yo creo que nadie podría pronosticar cómo evoluciona, pero esa posibilidad existe. O sea, la posibilidad de que Trump sea el candidato republicano es 100%. Casi 100%. Y el gran tema es nada más si los demócratas van a poder tener una candidatura competitiva. Hasta ahora parecía que Biden la podría hacer porque ya le ganó una vez, ¿no? Pero ciertamente el tema de edad no le está ayudando, o sea, se le ve cada vez peor. Fíjense cómo en las tomas que hay de Biden ya nunca aparece subiendo la escalera del avión presidencial. Ya lo tienen que meter por una rampa por atrás, ya no puede subir. Y una preocupación grande también es su vicepresidente. Y no hay un plan B, ¿verdad? ¿Quién es el segundo después de Biden? No hay un plan B. Esto aplica a la elección en México y en Estados Unidos, ¿eh? Algo que a mí me explicó alguna vez un senador demócrata muy importante en Estados Unidos, me decía, en una elección presidencial lo más importante siempre es el conocimiento del nombre. Entonces me decía, fíjate, ese político a mí me dijo que Biden iba a ser presidente la elección pasada antes de que empezaran las primarias. Me dijo, por conocimiento del nombre él va a ser el presidente. ¿Y ahora quién te dice? Lo que me dice es que no hay. O sea, y la única que tiene conocimiento con nombre es Kamala Harris. Pero no. Y lo que me dicen de Kamala Harris, me dicen 2 cosas. Me lo dijo otro senador demócrata. Me dijo, Kamala Harris tiene 2 defectos nada más.
Uno es extraordinariamente necio y el segundo es rarísimo que esté en lo correcto. Entonces, pues es como mala combinación. Se parece a alguien que conocemos. Si tuvieras que apostar, para ya pasarnos a México, si tuvieras que apostar por la posibilidad de que Trump sea presidente, Trump Reloaded, ¿le apostarías más de 50? ¿Dónde estaría tu dinero puesto en? Yo hoy todavía pienso, la última encuesta importante que vi sobre esto decía que 65% de los votantes estadounidenses no votarían por Trump por ningún motivo. Entonces yo lo que espero es que ahorita estamos un poco cegados porque se le ve abrumadoramente dominando la primaria, digamos, republicana, pero que una vez que se pueda elegir entre un demócrata y un republicano, se vuelve probable que haya mucha gente que simplemente no está dispuesta a votar por él. Y creo que también ahí sí todo este tema de los juicios y de los crímenes de los que se les acusa, creo que sí han tenido un impacto negativo en él. Muy bien, vamos a pasar a México y me llamó mucho la atención que dijiste y estoy totalmente de acuerdo, estamos en la vecindad correcta y en el momento correcto desde el punto de vista del nearshoring, del desinflamiento de la globalización, que fue el segundo factor que mencionaste. Y dijiste hay que aliarnos con los que nos pueden lograr a potenciar o a alcanzar el potencial que tenemos, o en términos del foro a lograr la patria que queremos, ¿no? Y en México pues son los empresarios. Son los empresarios, porque no nada más es Estados Unidos, es aquí los que pueden invertir, lo que tú dijiste. ¿Qué puede hacer el siguiente presidente o presidenta más bien para ganarse la confianza de los empresarios? Porque llevan 5 años de estarlos con un dedo diciéndoles que son tramposos, que son neoliberales, que son fifís, que son corruptos, etcétera, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es dejar de decir esas tonterías, ¿no? O sea, yo creo que hay que reconocer que el tema no es, o sea, el tema es mejor distribución del ingreso, pero antes que esa, el tema es creación de riqueza. Y la riqueza solamente se crea en las empresas. Entonces, hay que fomentar seriamente la actividad empresarial, hay que dar certeza jurídica. Yo creo que algo muy importante es que hay que reformar la impartición de justicia en México, invertir realmente en Estado de Derecho, invertir fuertemente en seguridad, recuperar el territorio de manos de organizaciones criminales, que se dice fácil y sé que no lo es, pero tampoco es tan difícil, ¿eh? O sea, hay que tener la voluntad de hacerlo y hay que enfrentar estas organizaciones. Y creo que también el otro tema que se vuelve muy importante es el de fomentar la productividad en México, el de dar incentivos para que haya mayor inversión en maquinaria y equipo, depresión acelerada, un montón de cosas que incentiven a la inversión. Es posible hacerlo, pero hay que proponérselo y hay que crear un ecosistema que sea mucho más favorable a la inversión privada. Y bueno, y el otro muy importante es energía. O sea, hay que regresar a donde estábamos. Necesitamos otra vez energías limpias, necesitas cambiar otra vez el orden de despacho de la Comisión Federal de Electricidad para que primero compre la energía más barata, volver a invertir en acceso a gas natural, desarrollar una industria gasera en México. O sea, porque hoy importamos gas, pero nos mandan gas seco, o sea, que no permite que tú tengas industria petroquímica. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero hay que tener la voluntad de hacerlo y hay que también tener claro que esto no es el gobierno el que va a invertir. O sea, el gobierno, las inversiones que haga deben ser única y exclusivamente para detonar inversión privada. Por supuesto. Como lo hubiera sido, de hecho, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Por supuesto, por supuesto. Y en lo eléctrico ya lo teníamos, pues la cantidad de inversión eléctrica que precisamente es la que va a provocar los paneles de consulta, porque están apagadas las plantas, porque el despacho que están haciendo de privilegiar las plantas de la CFE ya estaban. Y este sexenio no hubo. Y esa es la pregunta de José Guadalupe Valdés. ¿Qué pasaría si se llega a permitir la participación privada en la generación de electricidad en México? ¿Cómo influiría en el desarrollo económico? José Guadalupe Valdés, una pregunta del público. Yo lo que respondería a esa pregunta es que no qué pasaría. ¿Qué ya pasó? No, ¿qué pasaría si no? O sea, no tenemos alternativa. O sea, es urgente la necesidad de generar mayor energía eléctrica, es urgente la necesidad de inversión en transmisión. Sí. O sea, a ver, algo que si ustedes analizan este tema, les van a decir, ¿hay suficiente capacidad de producir energía en el país?
Si ustedes ven cuánto se produce y cuánto se demanda, hay suficiente. Nada más eso tiene dos consideraciones. En algunas zonas sobra y en otras falta y no tenemos cómo transmitir de uno a otro. Pero la segunda es que sí hay suficiente, pero eso no quiere decir que hay suficiente buena. O sea, hay muchas plantas que son unas verdaderas carcachas que siguen funcionando. Entonces necesitamos renovar esa capacidad con plantas nuevas y necesitamos meterle mucho más duro a la energía limpia. ¿Por qué? Uno, para no ahogarnos, ¿no? Porque si no, que no podemos quemar combustóleo. O sea, no podemos, Betacalco, bueno, eso aún peor. Pero segunda, porque si queremos que vengan empresas internacionales establecidas en México, les tenemos que ofrecer energía suficiente, energía de buena calidad, energía barata y energía limpia. Porque ellos hicieron compromisos para reducir su huella ambiental y si no pueden hacer eso en México, no se van a venir. Entonces, o sea, no tenemos otra opción más que hacer una inversión muy considerable en esto y regresar a la ruta en la que estábamos. Por supuesto, y que ya se había logrado esa reforma tan buena. Y por cierto, aquí en Nuevo León es exactamente lo que estás diciendo. Aquí en Nuevo León hay superávit de generación del 30-40%, pero ya está habiendo problemas en líneas de transmisión, en transformadores y en subestaciones. No hay capacidad. Claro. Están pidiendo las empresas. Eso se puede convertir, aquí en Nuevo León, que se supone que va a crecer muchísimo, eso se puede convertir en un tapón al crecimiento. José Valero, ¿Xóchitl sigue siendo buena candidata? Ya vamos a pasar a preguntas un poquito más de México. Yo sé que no hablaste de eso, pero... A ver, como dijeron, ¿no? O sea, ahí tengo que decir abiertamente que en efecto yo tuve mucho que ver en que ella se lanzara a la candidatura. Yo desde octubre la empecé a tratar de convencer a que se lanzara y la razón por la que estaba tratando de convencerla es muy sencilla, porque yo la veía ella como la kriptonita para la 4T. O sea, yo no veo a nadie más que pueda ser competitivo más que ella. Pero lo que he descubierto entonces para acá es probablemente, diría dos cosas y créanme que lo estoy diciendo sin tratar de convencerlos de nada. La primera es que he descubierto que es una gran candidata. Es una candidata que le encanta el contacto con la gente, que realmente tiene una vocación de servicio que se le nota, o sea, cosas que son creo que muy positivas. Pero la segunda que he notado es que es un gran ser humano. O sea, el otro día les cuento ahí una anécdota personal, pero o sea, yo creo que una de las cosas que más me impresionan de ella es su enorme empatía. Y el otro día, hace 2 semanas, estaba en una cena con ella y con una tercera persona y yo me sentí mal. Y de repente me paré del comedor y me fui a una salita que está ahí junto y me recosté tantito. O sea, me impresionó qué tan maternal fue conmigo. O sea, quería tomarme la presión, quería asegurarse que alguien me estuviera cuidando en mi casa, quería, en la mañana siguiente me habló a ver cómo estaba. O sea, es un gran ser humano. Y uno de los temas que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero escribí sobre eso en una de mis columnas. Fíjense cómo ella cuidó a Beatriz Paredes cuando la bajaron de la contienda. O sea, a mí me consta que Alito, y me lo dijo a mí, la iba a bajar. Y ella no dejó que la bajaran. Dijo, no pueden humillar a Beatriz. Que salve cara, ¿verdad? Que ella decida si se va a bajar o no. Y ella me dijo literalmente, me dijo, si una mujer está dispuesta a arrollar a otra mujer para que un hombre le levante la mano, entonces el patriarcado se queda intacto. Tenemos que hacer política en forma diferente y esa política pasa por cuidar la dignidad de una candidata. Después que me tocó ver que Beatriz nunca le dio las gracias, no, le dijo, oye, ¿no sentiste medio mal la onda que pues para ti pusiste en riesgo? Porque Alito, una vez más, eso se las cuento abiertamente aquí, a mí me escribió amenazando que se iba a salir del frente si ella no iba al evento del PRI al que le estaban convocando. Entonces le dije, oye, pusiste en riesgo la candidatura presidencial por ella y yo nunca vi que ella te diera las gracias. Y su respuesta fue, tú haces las cosas por principio, no porque te vayan a agradecer. O sea, esto había que hacerlo así y ya. O sea, si me lo agradece o no, es irrelevante. Entonces, esa es la parte que he descubierto que me ha dejado muy bien impresionado y me gusta mucho por eso como candidato. Hay muchas preguntas, pero no te quiero dejar hacer esta, nomás que muy rápidamente. Hay empresarios, y aquí en Nuevo León hay empresarios que dicen, Claudia no será tan mala. ¿Tú qué opinas de esa actitud y del rol que deben jugar los empresarios? ¿Está bien que digan Claudia no debe ser tan mala y me salgo? ¿O los empresarios deberían de tener un rol más activo en evitar que siga la lo siguiente que voy a decir es una opinión obviamente totalmente personal, pero lo que yo le diría a estos empresarios, oye, ya te pasó una vez. O sea, ¿cuántas veces oímos de que López Obrador, no hombre, mira, a la hora de la hora va a ser mucho más pragmático, no lo va a hacer tan mal?
Pues creo que les falló, ¿eh? Como dicen en inglés, fool me once, shame on me, fool me shame on you, fool me twice, shame on me. Exactamente. Y aquí hace ratito les dije que el próximo presidente tiene que hacer una reforma fiscal. Sí. Les apuesto que una reforma fiscal de Sheinbaum será una reforma contra los ricos. O sea, irse contra los patrimonios, contra las herencias, contra… Hay enorme evidencia en todo el mundo de que esas reformas fiscales son súper populares, pero recaudan nada. En el caso de Francia se hizo y el único impacto que tuvo es que no aumentó la recaudación y salieron 5,000 millonarios de Francia a otros países. Sí, o sacan sea, el dinero. no recaudan nada. Entonces, algo que hay que recordar es que los papás de Claudia son, o sea, me choca decir estas cosas, pero son comunistas. O sea, comunistas de foto de Lenin en el comedor. O sea, comunistas. No es que sea un poco de izquierda. Ella sí es de izquierda. López Obrador no. López Obrador es un nacionalista, populista. Ella sí es de izquierda. Profundamente izquierda. Vean lo que decía en la UNAM. Vean a quién favorecía. Vean su exmarido, qué hacía, quién es. O sea, ahí bajo advertencia no hay engaño, sí es profundamente izquierda. Cuando se quejan de los libros de texto, los que hicieron los libros de texto son sus cuates, que es un tema profundamente dogmático, ideológico, o sea, y claro que deben de hacer algo, o sea, y aquí, olvidémonos si es de izquierda o derecha. ¿Qué acaba de decir anteayer? Acaba de decir, hay que votar a los miembros del Consejo del INE y hay que votar a los jueces de la Suprema Corte. Si estamos dispuestos para elegirlos por el pueblo, que es un espejismo. Si estas dos cosas pasan, esta es la última elección democrática que vamos a tener en México y no nos vamos a quitar de encima en 2 generaciones. Por supuesto. Bueno, José Cortés habla un poquito del sur, de las regiones. Las inversiones en el sur harán crecer a la zona. O sea, ¿qué pasa con el sur? Ya me pasé, pero rápidamente. Lo que les diría es saber ¿Cómo transformar al sur? El sur no va a crecer con un Tren Maya o con un transísmico. Por supuesto. O sea, lo que necesitamos es, primero, desarrollar muchos más. Qué mal que ahorita no están aquí los rectores, pero lo que necesitamos es desarrollar mucho mayores competencias laborales en el sur para que haya mucho más posibilidad de establecer empresas ahí. Necesitan mucho mejor acceso a energía y a gas natural. Necesitan mucho mayor fomento a la creación de empresas. La creación de empresas en el estado de Nuevo León, por cada empresa que se genera en Oaxaca, en Nuevo León se generan 26, una cosa así. Entonces, claramente, por ahí también es la cultura y la educación, claro, toda esa parte que es más difícil de cambiar, ¿verdad? Por lo cual no pasa de la noche a la mañana, pero lo otro que es muy importante ahí nada más es la migración. O sea, sí estamos viendo una migración muy fuerte del sur al norte del país y probablemente también esos temas que les hablo ahorita de escasez de trabajadores en Estados Unidos se van a empezar a vivir cada vez más en México también. Y ahí es donde se podría aprovechar para tratar de llevar algo de esta capacidad al sur de México. Bien, última pregunta, antes de unas que te voy a hacer aquí muy rápidas. Ana Patricia González, ¿cómo vencer? Y hay varias preguntas así, ¿cómo vencer la apatía ciudadana? ¿Qué le recomiendas hacer a la ciudadanía? Lo que les recomiendo es que se metan, o sea, que realmente se claven en hacerlo, que no dejen de jeringar a sus hijos, parientes, vecinos, amigos, asegúrense que tengan credenciales de elector al día, asegúrense que la gente participe, asegúrense que entiendan quiénes son los candidatos, asegúrense que se informen, asegúrense que entiendan lo que está en juego en la próxima elección. O sea, no tienen que decirles por quién votar, pero al menos asegúrense que estén informados de cuál es la selección que están haciendo. Pero yo creo que ese es un gran tema. O sea, si seguimos con los niveles de abstencionismo que hemos tenido, estamos premiando básicamente al crimen organizado y estamos premiando al voto clientelar que es comprado. Entonces no podemos dejar que eso pase, tenemos que diluirlo con voto ciudadano. Entonces necesitamos llegar a niveles de participación tan cercanos al 70% como se pueda. Muy bien, 2 preguntas, estas son de ping pong, tocayo, o sea, así de una frase, estas se las voy a hacer a todos los participantes, ¿sale? Dame 3 ingredientes indispensables para lograr la patria que queremos. 3, 1, 2, 3. Educación, cultura cívica y Estado de Derecho. Y finalmente, en el anverso, ¿cuál sería el principal obstáculo para transformar a México, pero para bien? El principal obstáculo es la apatía. Pasamos ahora a nuestra mesa de discusión sobre un tema que es toral para lograr la patria que queremos, porque es imposible aspirar a un mejor México sin un buen sistema educativo, sin una buena educación. Y no podemos tener mejores panelistas que los que hoy nos acompañan.
Los voy a presentar en el orden de fundación de cada universidad, iniciando con la más antigua. Santos Guzmán, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que este año celebra, por cierto, su 90 aniversario. David Garza, rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, que también festeja sus 8 primeras décadas de vida. Mario Páez, rector de la Universidad de Monterrey, y Ángel Kazán, que encabeza a la UR. Los currículums de los rectores que hoy nos acompañan son realmente impresionantes. Acumulan múltiples maestrías y doctorados, han publicado investigaciones y libros, han dirigido a empresas de vanguardia y, lo más importante, entre los 4 dirigen sistemas educativos que brindan un mejor futuro a más de 330,000 jóvenes que construirán precisamente esa patria que queremos. En resumen, repito, no existen mejores interlocutores para este tema toral. Santos, David, Mario y Ángel, los invito al estrado. Voy a iniciar con un termómetro, un ping-pong, nomás para medir la temperatura, ¿ok? En una palabra o frase corta, les pido que me contesten lo siguiente. ¿Cómo evalúan el estado de la educación superior en México? El que quiera empezar, una palabra corta, frase. Ahorita vamos a profundizar, pero nomás quiero medir un termómetro. En su mejor momento. Nuevo León, 10. Con grandes oportunidades para todavía seguir transformando. Es el momento que esperamos sean las condiciones. Bueno, vamos a profundizar, ahora sí vamos a entrarle a la materia, excluyendo a la inteligencia artificial, ¿ok? Porque ahorita en un ratito más vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero excluyéndola, ¿cuáles son los principales retos que ven para la educación superior hoy en día? El que quiera empezar, vamos a hacer una charla. Ahora sí que el que quiera y vamos platicando ahí, ¿verdad? A ver, sin duda, y hablando en el contexto del país, ¿verdad? Por el contexto de que tenemos en este foro, tenemos los retos de cobertura y de equidad a nivel país, tenemos retos relacionados con financiamiento y gestión a nivel país y tenemos retos relacionados con calidad y pertinencia. Nos pides ahorita que no toquemos el tema de la inteligencia artificial, yo creo que eso va a tener un apartado muy importante, pero sin duda hay una serie de cambios. Ahorita en la plática de Jorge Suárez, hay cambios globales, hay temas globales que están ocurriendo. Está el tema del cambio climático, que también es algo que es muy transformacional. Estamos teniendo cambios en los jóvenes también, los jóvenes de esta generación, la generación Z, que pues tienen diferentes perfiles que generaciones anteriores. Acaba de llegar una información el día de hoy donde se hablaba del tema de cómo esta generación, comparado con otras generaciones, se sienten, digamos, más frustrados. ¿Sí? Que esto históricamente con la generación X, con la generación Baby Boomers, etcétera, se compara con la generación que se llamaba del silencio, que era antes del Baby Boomers, ¿verdad? Comparando cómo está su estado de vida ahorita y cómo puede estar su estado de vida hacia el futuro, y con grandes preocupaciones. Curiosamente, antes la preocupación eran temas de sentido, de propósito, de qué iban a hacer en el futuro, y ahora en esta generación X la preocupación tiene que ver con temas económicos. ¿Cómo va a ser su futuro desde el punto de vista económico? Esto aunado a cambios también que estamos viendo en temas de empleabilidad. ¿Y a qué me refiero en temas de empleabilidad? De demanda, de habilidades y también de potenciales diferentes modelos que debemos de tener adicionalmente o complementariamente a los modelos que existen. Las universidades nos hemos enfocado mucho a los programas de inmersión, los programas de 4 años para una licenciatura. Esos van a seguir existiendo, sí, pero creo que tienen que complementarse con otros modelos alternativos. Y para cerrar, creo que tenemos también una área de oportunidad en el portafolio de nuestra educación superior en el país,
¿Y a qué me refiero con esto? Hay que recordar que hay diferentes subsistemas y uno de esos sistemas tiene que ver con la educación de 2 años, la educación superior técnica. En países como Estados Unidos, como Alemania, alrededor del 24%, 25% de la educación superior está en este grupo. En México, pues es un dígito el porcentaje que está en ese grupo. En Chile es el 20 y tantos %, y creo que ese también es otro de los retos a nivel sistema de educación superior. Muy bien. Mario. Jorge. Yo también pienso, obviamente, agregando lo de David, en las universidades tenemos un gran reto. ¿Cómo preparamos a los estudiantes para un trabajo que hoy no existe? Como no existía Uber, como no existía Netflix, como no existían estas empresas de tecnología. Ese es el gran reto que tenemos. Nosotros estamos también estudiando a una nueva generación, que es la generación alfa, pues de los niños que nacieron del 2010 para acá. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Cómo les vamos a enseñar para algo que aún todavía no existe? Antes llamábamos nativos digitales, ahora son digitales, ya no son nativos digitales, nacieron con eso. Y también actualmente, ¿cómo preparamos a nuestros estudiantes para que cuando vayan a sus puestos de trabajo o sus emprendedurismos, lo que tengan esas capacidades que se requieren, esas competencias que se requieren? Todos estamos analizando también la educación por competencias. En ese sentido, no nada más es enseñar en el salón de clases, sino poner en la práctica lo que se está enseñando. Ahora los jóvenes ya no quieren esperarse al último semestre para ir a trabajar sus prácticas o encontrar un trabajo. Desde el principio quieren estar trabajando, quieren aplicar lo que hicieron. Entonces, esos son parte de los retos que tenemos, Jorge. Muy bien. Santos. Es el momento donde tenemos que dar un giro en las universidades públicas, en el sentido de que tenemos que tener una currícula, los planes de estudio flexibles, y la revisión que actualmente, de acuerdo a nuestra normativa, se daba para actualizar los programas educativos de cada 5 años, ya es mucho. Ahorita 5 años es bastante, hay muchos cambios, tenemos que estar modificando incluso el término o el periodo para una maestría, para un doctorado, la misma licenciatura, hacerla flexible, con modalidades ya sea en línea, mixtas, estar preparados para que el alumno tenga una formación que se involucre en problemas sociales, que resuelva un problema social, no llenarlos de información, sino formarlos a ser ciudadanos para la vida, que respondan y que se involucren en las políticas sociales, y debe ser una universidad dinámica y que ofrezca igualdad de oportunidades. Ángel. Retomando las palabras de los compañeros rectores, yo lo sobresimplificaría en 3 capítulos. El primero, el aprendizaje. Aprender a aprender libremente, aprender a desaprender para aprender cosas nuevas, aprender en forma colectiva, colaborativa. El segundo es en el pensamiento. Hoy estamos llamados a un pensamiento multiplicativo, geométrico, porque, como lo explicó Jorge en su conferencia, estas ciencias se van desdoblando de una manera muy rápida. Y eso nos lleva a un pensamiento complejo, en donde vas a estar tomando decisiones junto con una serie de compañeras y compañeros, pero nunca vas a tener el 100% de las variables. Probablemente vas a tener que arriesgar decidiendo con un 60 o 70% de las variables. Y el tercer capítulo es la parte psicoemocional, preparar a nuestras alumnas y alumnos para que sepan absorber estos cambios que van a vivir toda su vida. Muy bien, hablando de la parte esta del capítulo 12 del pensamiento, les quiero preguntar, porque la era de la hipercomunicación y de las redes sociales, estar conectados 24/7, ha tenido cosas muy positivas, pero también ha tenido cosas malas. Entre las cosas malas podemos apuntar a las fake news, podemos apuntar a la superficialidad, podemos apuntar a un debate social que no se basa en cosas factuales, sino en sentimientos, y a un ambiente donde surgen estos gobiernos populistas que aprovechan todo esto y polarizan a la sociedad y se convierten en una… Y yo lo que les pregunto es, ¿qué rol pueden tener las universidades para crear a ciudadanos futuros que no sufran estas
que se salgan de esta tendencia que quizá es tan destructiva para la sociedad? O sea, ¿cómo ven ustedes todo este fenómeno? ¿Lo observan en los chavos? ¿Se informan, nos informan? ¿Y qué hacer al respecto? ¿Qué rol pueden jugar las universidades en esto? Mira, muy rápidamente yo te diría, por un lado, creo que las universidades podemos ser esos espacios donde los alumnos empiezan a aprender a ser ciudadanos. Entran con nosotros a los 18 años, salen a los 24, algunos entran de mayor edad, pero es donde están aprendiendo por primera vez aspectos asociados con ciudadanía, y al ser nosotros espacios para la conversación de esos temas polarizantes, pero una conversación en donde encontremos en esa diversidad cuál es la unidad. En esa diversidad lo veo como un punto importante. Y otro punto que quisiera poner también como idea o como dato, hay una encuesta a nivel global que se viene haciendo desde hace 23 años acerca de credibilidad, el Edelman Trust Barometer. Y en esa encuesta salió la pregunta que preguntaban, ¿en cuál rol es el que crees que más unifica y cuál rol es el que crees que más divide? Y el rol que se vio que más unifica es un maestro. Entonces creo que tenemos ahí también esa oportunidad de esas conversaciones y esa enseñanza que el maestro puede dar del pensamiento crítico y de una convivencia ciudadana que debemos de tener. Santos. Yo creo que tenemos la oportunidad en la educación de, a través de la enseñanza-aprendizaje, formar ciudadanos críticos, con pensamiento crítico, analítico. Y como mencionaban ahorita, hay tanta información en redes sociales, tanta información en internet y demás, pues ese pensamiento crítico, analítico es el que va a hacer la diferencia entre qué información es correcta, cuál es incorrecta. Y la clave aquí, como se acaba de mencionar, es el acompañamiento del docente, un docente capacitado, un docente actualizado, un docente que tenga ese acompañamiento y que finalmente pues sea un ejemplo positivo y que en conjunto vayan viendo cómo involucrar ese proceso de enseñanza-aprendizaje para que al final entreguemos un egresado, un ciudadano que se involucre en responder a problemas de la sociedad o un problema emergente como lo fue hace 2 años lo de la pandemia. Gracias, Jorge. Mira, yo lo enfocaría, aparte de lo que ha sido el pensamiento crítico y demás, al tema de los valores. En la universidad uno de los valores fundamentales es la búsqueda de la verdad. Entonces debemos de ser capaces de ver y discernir entre lo bueno y lo malo, en lo que es una noticia que no es correcta y sí lo es. Y la otra parte tiene que ver también con la libertad, o sea, la libertad de decidir, ¿no? De decidir lo que creemos que es bueno, es malo, analizarlo bien, el cuestionar mucho lo que está sucediendo. Y obviamente también junto con esto viene el tema de la integridad, o sea, si tú estás transmitiendo noticias falsas, pues es dañino para eso. Entonces debemos de, esta situación que tenemos de los valores de formar a los estudiantes de una manera integral, completa, ayuda mucho a este tema. Hoy en día, pues lo vemos todos los días, no hablamos de políticas como bien diría Jorge, ni mucho menos, pero esto de decir una mentira muchas veces hasta que se vuelve verdad, viene de la época de los nazis. Había un político por ahí que decía, bueno, entre más la repitas, más se vuelve verdad, y es lo que pasa ahora. Entonces debemos de enseñar. Goebbels. Joseph. Ajá. Entonces, entre más se repita, más es verdad. Entonces tenemos que concientizar a nuestros estudiantes de qué es eso, cómo analizarlo, cómo verlo y ser muy cuestionadores. Muy bien. Ya me estoy dando cuenta que ser el último es muy difícil porque son espléndidas las ideas de mis compañeros. No, ahorita contestas primero, Ángel. Pero a tu pregunta, si los jóvenes están preocupados, están muy preocupados, al grado que hay una encuesta mundial de 185 países, más de 35,000 jóvenes entre 18 y 30 años, y les preguntan, ¿qué es lo que más te preocupa? Y la respuesta es que se escuche mi voz. Y esta misma encuesta se hizo en México y los resultados son prácticamente espejo. La doctora Sofía Leticia Morales lo conoce y hemos hablado mucho en estos temas con la secretaria de Educación. Y ese compromiso de que se escuche mi voz les hace a todos los estudiantes
y más en el momento del espacio de la universidad en donde todo este proceso de pensamiento crítico se desenvuelve, a revisar las propuestas, los líderes, las plataformas, las ideologías, con mucho cuidado, independientemente de la plataforma que le esté comunicando. Y eso ya genera los primeros pasos de lo que menciona el doctor Guzmán, que es el ciudadano construyendo ciudadanía en forma responsable. En ese sentido, debemos estar muy positivos y muy optimistas de lo que están haciendo los estudiantes. Que se escuche tu voz y lo que tú estás diciendo, lo que están diciendo ustedes es, ¿y luego qué vas a decir? Porque si no privilegias la verdad, si no profundizas, si no haces lo que se hace en la universidad, que es conocer la materia para poder opinar, pues luego vas a escuchar tu voz, pero para decir qué, ¿verdad? Y déjame decirte, después se les pregunta cuáles son los 3 temas que más te preocupan. Y dicen, pobreza y desigualdad. Segundo tema, que haya respeto por el planeta. Tercer tema, evitar corrupción y gobiernos malos. Muy bien. ¿Qué es lo que les emociona de los estudiantes que están viendo ahorita pasar por sus universidades? Y en el anverso, ¿qué es lo que más les preocupa de lo que están viendo ahorita en los estudiantes de sus universidades? No se vale nada más la primera, la emoción está fácil, pero quiero también la preocupación. Ándale, querías empezar. La UNI tiene 90 años, el TEC tiene 80, la UDEM tiene 54 y nosotros también. Entonces vamos a empezar los de 54 con Mario. Gracias, Ángel. Mira, yo creo que después, obviamente es antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Hemos notado ahora que a los estudiantes les gusta ser retados, ¿sí? Les gusta una educación diferente. El tema de nuestro maestro volteado en el pizarrón escribiendo ya no funciona. Debemos estar actualizados. Entonces les gusta que estén retados, les gusta estar enterados también de una manera autodidáctica. Entonces el reto es qué hacemos en la universidad para que el maestro complemente lo que ellos quieren, porque si no se van a aburrir, ¿no? Por ejemplo, vino la pandemia, todos estuvimos en línea y pensamos en algún momento que quizás el campus iba a cerrar. Pues ya estás en la casa, ahí se va a quedar, todo va a ser en línea. Al hacer encuestas y preguntar a los estudiantes nos damos cuenta que dicen, bueno, sí quiero estar en mi casa, pero no todo el tiempo, ¿no? Me gusta estar en el campus, me gusta convivir con otros estudiantes, me gusta relacionarme, eso es lo que les agrada. Y estar ahí también hay una diversidad de pensamientos porque se encuentran con otras carreras, una multidisciplinaridad importante. Les gusta que les presentemos esto de la educación por competencias, los retos que les estamos poniendo. Entonces, en ese sentido, nos sentimos muy halagados también de que podamos ayudar en lo que les gusta. Lo que nos preocupa mucho, al menos en nuestra parte, y lo platicábamos hace rato, es la apatía, desde el punto de vista, si lo quieres ver, cívico. Hoy estamos preocupados porque nuestros estudiantes salgan a votar en las próximas elecciones, que renueven sus credenciales de elector, etcétera. Entonces, tienes eventos y a veces están en sus cosas, están muy pegados al internet, al tema, siempre estar en el celular, etcétera. Entonces se pierde un poquito esa capacidad de interactuar. Esa es una preocupación, Jorge. Muy bien, ¿quién más quiere seguirle? Mira, yo te puedo comentar, a mí lo que más me emociona es que los jóvenes en esta edad, a pesar de esto que te decía, de que generacionalmente comparado con otras, cuando comparan en qué momento están en su vida y cómo se ven hacia el futuro, tienden a ser un poquito más pesimistas que otras generaciones, pero sin duda los jóvenes universitarios siempre son los que traen sueños y se quieren comer el mundo y están convencidos de que pueden hacer transformaciones, están muy convencidos de que hay reconocen muchas de las cosas que hoy no están funcionando en nuestra sociedad y creo que se emocionan de que ellos pueden hacer algo para cambiarlo. Yo diría que ese entusiasmo, esas ganas de transformar, a mí es algo que me llena de energía y me emociona mucho. Y por distintas maneras en que se refleja, por emprendimiento, por proyectos sociales, en fin. ¿Qué es de lo que más nos preocupa? A diferencia, y comentábamos también esto, un tema que no era preocupación hace 10 años, la salud emocional de los estudiantes, de los jóvenes.
Estamos viviendo en épocas en donde estamos viendo mucho más casos de ansiedad, de depresión en la población estudiantil, tanto de preparatoria como de universidad. Era algo que antes ni siquiera lo medíamos. Hoy no solo lo medimos, sino tenemos que atenderlo, tenemos que tener mecanismos para apoyar a nuestros estudiantes. Esto es algo a nivel global, no es algo nada más que está ocurriendo aquí, y de hecho estamos mucho mejor que otros lugares del mundo, pero es algo que ha ido incrementándose. Que curiosamente hay un profesor de la Universidad de San Diego, si no me falla la memoria, que se llama Jan Twenge, que ha escrito varios libros de ese caso, y él lo atribuye mucho, le llama la iGen, la generación que creció con los iPhones o con los smartphones, que la ausencia de relaciones humanas de alguna manera termina por provocar estas ansiedades y estas, falta un poquito de eso, no sé si ustedes lo ven como un factor, ¿verdad? Bueno, Sí, sin duda. preocupaciones y ¿qué les emociona, Santos? A ver, aquí en la Empiezo por las preocupaciones. Las preocupaciones de la Autónoma de Nuevo León iniciaron con el retorno a la nueva normalidad. Batallamos, así como batallamos con los docentes y con los administrativos para que regresaran, también por miedo, por una serie de situaciones dentro de la familia, por el proceso emocional que en muchos casos, previo a la pandemia, veíamos en la Autónoma de Nuevo León, entre los 90,000 jóvenes de nivel medio de preparatoria, un caso de depresión, un caso de intento de suicidio, lo veíamos por semana previo a la pandemia. Después de la pandemia ya no teníamos únicamente ese grupo de edad, el de nivel medio de prepa, sino que nos encontrábamos a través de la clínica virtual de atención en psicología que teníamos, de que todos los grupos de edad estaban involucrados, desde un bebé con llanto irritable y no tenía una causa, desde el joven, el adulto y el adulto mayor, todo era una situación seria. Había neurosis de autodestrucción en diferentes edades. Yo me enfocaría en la tercera edad, que un grupo dentro de la familia pues tenía un momento de tomar café, de ir con las amigas, con los amigos, y ese detalle ocasionaba pues un momento de convivencia, de relax, de aprovechar un tiempo. La pandemia te evita eso. ¿Qué ocasiona? Pues que llega un punto en que no es tolerable, la gente, yo me voy a salir de algo, me tengo que morir, y es una neurosis de autodestrucción. Igual la gente que toma medicamento, a veces un número determinado en la mañana o por la noche, para mantener un equilibrio corporal, pero ya cuando te hartas y se suman problemas emocionales, entra esa otra, ya me cansé de tomar medicamento y evitas ese medicamento que te controlaba, que te equilibraba, y vienen las complicaciones. Entonces, al tratar de regresar a las aulas a trabajadores y estudiantes, siendo una universidad 100% presencial, pues tuvimos que capacitar profesores en 2 meses, más de 7,000 profesores, tuvimos que adaptarnos, invertir en tecnología, y hoy con mucho orgullo mencionamos que tenemos prácticamente 90,000 aulas virtuales, tenemos 1,500 espacios con toda la tecnología, y que aparentemente estamos en un proceso, le digo aparentemente porque esperamos que los resultados se reflejen al finales del semestre o del año lectivo, para poder ver que estamos por el camino correcto, en el sentido de que al ofrecer más herramientas y al ofrecer más opciones de enseñanza-aprendizaje con profesores capacitados y con el uso de la tecnología, como que nos da la oportunidad de que el alumno pueda tener una formación integral, tener más tiempo, mostrar que el hecho de equilibrar los tiempos para estudio, los tiempos para convivir, los tiempos para utilizarlo en un esparcimiento, deporte y demás, es un objetivo que buscamos todas las universidades, una formación integral. Y se agregan las nuevas tecnologías que, bueno, ya hablaremos al respecto, pero que en lugar de verlos como un miedo, deberíamos nosotros de verlo como una herramienta que va a complementar la serie de oportunidades que le podemos ofrecer a nuestros estudiantes. Muy bien, Ángel, ahora sí que por elección, te tocó el último otra vez, pero ¿qué te emociona y qué te preocupa
rápidamente. En la historia de la evolución del estudiantado, y podemos retratar un siglo, los miedos, las ansiedades, las angustias han estado presentes y han evolucionado de distintas formas. Imagínate lo que estaba sucediendo después de la Primera Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial o después del hombre en la luna en los pensamientos de cada una de las alumnas o alumnos. Y aquí Harvard, y voy a ir al punto que mencionaste, hizo un estudio que muchos de ustedes conocen a través de prácticamente 80 años, en donde toma a estudiantes de la universidad y les pregunta, ¿qué requieres para ser feliz? Para hacer tu proyecto de vida. Y mencionan riqueza, fama, poder, grandes logros. Y al mismo tiempo se lo preguntan a jóvenes de la misma edad, de barrios en Boston tremendamente necesitados, que ni siquiera tenían agua potable. Y los jóvenes responden lo mismo, como corroborando que el sentimiento del joven es el mismo en cualquier espacio. Los estudian por 75, 80 años y se dan cuenta que eso no los hace feliz, que la verdadera plenitud está en lo que mencionaste, las relaciones. Inclusive son hasta más longevos. Y ahorita, entre lo bueno y lo malo que estamos recibiendo en esta época, en este corte, a unos años de haber salido razonablemente de la pandemia, es que vuelvan a reencontrar y valorar las relaciones en tu familia, en tu institución de aprendizaje, en tu trabajo, con tus vecinos, con tu México. Muy bien, ahora sí vamos a entrar Jorge, en el tema de la ¿me permites sí, un comentario? adelante. No quisiera dar la impresión que la socioemocionalidad no nos preocupa. Creo que todos estamos preocupados por eso y todos estamos haciendo esfuerzos de diferente manera. Nosotros tenemos un centro de investigación y tratamiento de la ansiedad que hemos tenido que duplicar la capacidad para atender a los estudiantes. Tenemos sistemas de alerta temprana que nos ayudan a ver los profesores están en continuo contacto en los sistemas de acompañamiento y estos sistemas de alerta temprana nos permiten atender casos en realidad antes de que suceda una fatalidad. Todo eso lo tenemos en las universidades y nos preocupa y lo estamos atendiendo. Muy bien, y es interesante porque pensaría uno que la universidad y las etapas tempranas de la vida serían etapas en donde ves las cosas con más color de rosa, ¿verdad? Con más perspectiva positiva. Es muy interesante escuchar de ustedes que estamos viviendo, ustedes lo ven en sus alumnos, una preocupación, se me hace que es muy relevante. Bueno, vamos a pasar al tema de la inteligencia artificial, ¿ok? Porque que es un tema toral que hay que tocar. Reporte reciente de McKinsey, para el 2030, 30%, casualmente el mismo 30% de las horas trabajadas en Estados Unidos se automatizarían. La OCDE, reporte reciente, 27% de los trabajos estarían en riesgo por la automatización. Para abrir boca, ¿cómo ven la influencia de la inteligencia artificial en el futuro de la educación universitaria? Pregunta general. Tengo preguntas específicas. Les pido que seamos breves para poder entrarle, profundizar a más temas de la inteligencia artificial, pero en general, ¿cómo ven la influencia de la inteligencia artificial en las universidades? A ver, Ángel, ahora sí empezamos contigo. Como una gran oportunidad, porque es una gran herramienta. Pero al mismo tiempo, así como la inteligencia artificial va a ser una gran herramienta, también tenemos que pensar en procesos de innovación educativa, porque necesitamos poder evaluar no solo los conocimientos, sino las capacidades de los estudiantes. Y ahí vamos a tener que ser muy creativos y dejar que la inteligencia artificial se desdoble, pero que esté el criterio, como dice el rector Páez, que estén los valores y que esté la capacidad de orquestarlo mejor para poder potenciar la plenitud de los estudiantes. Sí, Jorge, mira, el tema de la inteligencia artificial, y creo que vale la pena mencionarlo, hoy lo estamos viviendo mucho, pero no es nuevo. No es nuevo. La inteligencia artificial es usar una calculadora, es sustituir una labor manual por algo, vamos a decir, computarizado. O sea, ahí está. Cuando la calculadora inició también, no dejes usar a los jóvenes en la calculadora porque no van a aprender.
y tienes ahora el iPad, tienes las computadoras, es inteligencia artificial. Después tenemos el machine learning, las máquinas que aprenden, por ejemplo, hacer ajustes solos en ese sentido. Y luego tienes algo que es como la enseñanza, el deep learning en inglés, es cuando empiezas a hacer más complicado esto para tipo reconocimiento facial. Eso ya requiere mucho más análisis, más algoritmos de inteligencia artificial. Y ahora tenemos los programas generativos como el famoso chat. Entonces, es una oportunidad que tenemos en las universidades. Así como no prohibimos la calculadora, debemos aprovechar estas tecnologías para enseñar a nuestros estudiantes, ya que cuando salgan al mundo laboral las van a utilizar. Entonces, es una herramienta más que algo que nos debe preocupar. A ver, David, te voy a cambiar un poquito la pregunta, siguiendo hablando de tema, porque miren, aquí van las profesiones que cita McKinsey y otros estudios, ¿ok? Por profesiones amenazadas: especialistas en mercadotecnia, asesores financieros, programadores, empleos en manufactura, gente que atiende en los restaurantes, algunos ingenieros, diseñadores gráficos, asesores de servicio, ciertas actividades de la medicina, como por ejemplo diagnósticos, diversos tipos de maestros y ciertas actividades relacionadas a la escritura, entre otros. Estamos hablando de inteligencia generativa, que es apenas un poquito de lo que viene, porque vienen cosas malas, inteligencia general, artificial, etcétera. ¿Cómo reprogramar las carreras? O sea, si estás enseñando para estas carreras y estas carreras van a cambiar, ¿qué van a hacer, David? En mi opinión, estamos viviendo un cambio de era y el sector educativo vamos a ser uno de los más impactados, no el único, todos nuestros sectores van a hacerlo y efectivamente tenemos que adaptarnos y rápidamente. Y que esta adaptación, por un lado, tiene el tema, digamos, curricular, que dices, bueno, a las profesiones o las carreras que hoy tengo, ¿cómo las habilito? A mí muchas personas me dicen, entonces mi carrera va a desaparecer porque va a ser reemplazada por un algoritmo. Yo le voy a decir, te puede reemplazar a ti alguien que sí sabe usar la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo los habilitamos para que sepan usar esas tecnologías? El abogado del futuro va a ser diferente del abogado de hoy. Es una de las profesiones que se ve que más prontamente va a ser impactada. Entonces, ¿cómo habilitamos y efectivamente para que puedan usar esas tecnologías que se vienen? Y tiene que ver también con los mismos profesores. Para nuestros profesores estamos viendo cómo puede ser un asistente la inteligencia artificial para generación efectivamente de contenidos, desarrollo de competencias. Y un tercer elemento también que quisiera comentar tiene que ver con la educación personalizada. Esto va a abrir una gran oportunidad de la personalización de educación que no viene a reemplazar la necesidad social de la educación, que viene a transformar la manera en que hoy es la actividad social educativa en un salón, en un campus, en un aula. ¿Van a existir esos espacios? Sí, pero estas herramientas están avanzando tremendamente y van a facilitar esa personalización. Y tenemos que, al principio cuando salió la inteligencia artificial, muchas instituciones educativas empezaron a prohibir. Más bien es cómo las abrazamos y claro, yo finalizaría diciéndote, estamos como sociedad en la etapa de experimentación. Yo diría, salió el iPhone, vienen las apps. Las apps de la inteligencia artificial van a ser muy transformacionales. Y el replanteamiento inclusive es de los planes de estudio y de las carreras y de la manera en la que se enseña y todo. Difícil porque apenas estamos empezando, ¿verdad? Esta etapa, pero Santos. Es una herramienta, es un área de oportunidad, pero tenemos que empezar por capacitar a nuestros profesores. Al capacitarlos y no tener miedo, porque es más riesgo no usarla que usarla. Definitivamente hay que saber cómo usarla y en qué momento. Entonces, capacitación de nuestros docentes es clave. Segundo, que es más importante, y en eso estamos enfocados todas las universidades públicas en los eventos, es que hay que regularla, porque también así como nos va a favorecer y nos va a estimular para dar ese brinco en actualización y darle un giro, reinventar algunos de los programas educativos, pues también vemos riesgos y mucha gente no quiere tocar esta área de inteligencia artificial porque para ellos representa un riesgo. Hay muchísima información que desvirtúa el beneficio de la inteligencia artificial. Yo me quedaría más que todo que hay que utilizarla y que hay que buscar normarla. Si me permite súper rápido, Sí, algo adelante. que también necesitamos hacer es no solo habilitar para que usen la herramienta, sino también
cuáles son esas habilidades que un algoritmo no va a poder hacer y que necesitamos fortalecer en las universidades. La empatía, la colaboración, el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, esas habilidades se van a volver más relevantes, las que no van a ser hoy ni mañana un algoritmo o un robot, y esa es la identificación y el desarrollo de esas habilidades va a ser relevante también. Respecto a la inteligencia artificial, denme una recomendación. Y si es distinta, me la pueden dar distinta, pero y si es la misma, es la misma. Una para un alumno actual y una para un exalumno. O puede ser la misma. A ver, Ángel. Respecto a la inteligencia artificial. Que reten a la inteligencia artificial, que en vez de esperar que la inteligencia artificial les ofrezca soluciones, que ellos empiecen retándola. En el aula te vas a encontrar con la magia del aprendizaje, en donde tienes al maestro y a la maestra grandes mexicanos y grandes seres humanos. Ellos son los que hacen la magia del aprendizaje y ellos conocen la materia. Y tienes al alumno y a la alumna, y por otro lado tienes a la inteligencia artificial, que provoquen en la inteligencia artificial, que casi te digo, hagan ciertos ejercicios de curaduría sobre ciertas opiniones para que las genere, y entonces que el maestro, como dice el rector Garza, evalúe las capacidades de los alumnos para sacarle lo mejor y que sea un compañero más de la escuela. Imagínate qué divertido. ¿Cuál es la edad promedio de los maestros de la UR? La edad promedio de los maestros de la UR no me la sé de memoria, pero seguramente debe ser de 40 y tantos años. 40 y tantos. ¿La UDEM? Igual. ¿Acá en el TEC? Yo creo que deben andar alrededor de los 50 más o menos. ¿Y acá? Más o menos 50 también. Es un reto, ¿eh? Perdón, Es pero un reto. por eso dijo el rector Guzmán, capacitar a los maestros, no los podemos dejar solos. Y no sé si meter a maestros más jóvenes también, no sé, digo, yo estoy de esa generación, ¿verdad? A ver, o más grande todavía, pero… Déjame decirte, Jorge, no es un tema de edades, y esto lo sabemos, es de corazón joven y de pasión por el aprendizaje, de eso se trata. Y a la pregunta, ¿qué le diría a un exalumno? Es lo que dice el doctor Santos: acérquense, utilicen la inteligencia artificial. Muy bien. La inteligencia artificial tiene Recomendación, ¿verdad? una recomendación, es no creer lo que te dice a la primera, tienes que evaluarlo, como decía Ángel, pero a la vez va a ser híbrido, porque tienes que tener algo que le tienes que agregar a la inteligencia artificial, no puedes tomar un modelo y aplicarlo inmediatamente. Eso es lo que tenemos que hacer, cómo enseñar a nuestros estudiantes a utilizarla de esta manera. Y déjame te digo rápido también, hay un tema de integridad académica también con la inteligencia artificial, temas de plagio y demás, ¿verdad? Interrumpo. Sí. ¿Ya lo detectaron en la UDEM rápido? Bueno, sí hay, siempre ha habido. No pero es nuevo. ahora con la inteligencia artificial. Sí. ¿Ya sí. mucho, poco? No, media? poco, pero ¿Acá? existen. ¿Acá? Sí ha habido, y los profesores están entrenados con herramientas y también están retando a los alumnos que les dicen, usa ChatGPT Ok. y dame tus críticas. Acá. Claro, estamos en ese proceso. ¿Y acá? Sí, y déjame decirte una cosa espléndida que está sucediendo en Nuevo León. La UDEM nos convoca a todos a un seminario sobre la integridad académica. Y el tema obviamente fue este. Sí, pues sí. Ok, perfecto. Te interrumpí, Mario. Una recomendación. Sí, yo nada más quisiera hacer a tu pregunta. Yo creo que esa es la parte que va a cambiar, el paradigma, porque estamos evaluando en base a cómo es la enseñanza hoy y tenemos que pensar cómo es la enseñanza del futuro con estas herramientas que vamos a tener. Ahora, a la respuesta directa, ¿qué le diría a un alumno? La inteligencia artificial más tu inteligencia humana son de gran valor agregado, pero debes tener también siempre presente los aspectos éticos y conocer si para lo que la estás utilizando es algo ético en ese momento. ¿Qué le diría a un exalumno? Lo comenté hace rato, no te preocupes de si te va a reemplazar un algoritmo, preocúpate de que te va a reemplazar una persona que sabe usar esos algoritmos. Aprende a usarlo, en pocas palabras. Santos, finalmente. ¿Me permites, Jorge? Ahorita que dice David esto, hay un tema también que lo hemos hablado del reentrenamiento, el reskilling. Si eres un exalumno, un profesionista, acércate a la universidad a aprender nuevas herramientas. ¿Okay? Y ya tienen herramientas, Sí, las por universidades supuesto, por están supuesto, para
Es incluyendo correcto. inteligencia Estamos dando artificial. seminarios sobre inteligencia artificial, por ejemplo, diplomados en inteligencia artificial, muy bien. aplicada Acá- a ciertos acá también, elementos. Tec. En nuestro caso, ahorita que hablabas de profesores, tan solo el semestre pasado 1,600 profesores se capacitaron en herramientas de inteligencia artificial muy para interesante. usarlas. Muy en bien. el aula. ¿1,600 de cuántos? Tenemos nosotros 8,000 profesores de Y nivel. más en proceso de hacer Hacer un proceso, así es. Yo le diría eso, que como dice Ángel, que reten a la inteligencia artificial, que no tengan miedo, más bien que la utilicen. Y es una herramienta más, como lo fue en sus momentos la computadora, el internet, etcétera. Es saber usarlo. Pero para eso necesitamos tener una planta de profesores capacitados. Y en ese proceso ya nos lleva unos pasos el Tecnológico Monterrey, pero hemos trabajado juntos de la mano. Está la secretaria, doctora Sofía Leticia, como testigo de que realmente las 4 universidades que estamos aquí vamos de la mano. Es un proceso donde hay un área de oportunidad y una buena práctica en una universidad. Estamos las 4 universidades en ese camino. Muy bien. Muy rápido, porque ya quiero pasar al siguiente tema. Falta un tercer tema antes de entrar a las preguntas de la audiencia, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta. Y bien rápido, por favor. Pónganse una cachucha en 20 años, ¿ok? Fast forward 20 años, 2043. Para lo que ojalá que estemos todavía aquí, si no, pues al que le toque. Pero, ¿ustedes ven a la universidad similar a cómo funciona ahorita? No. Ya. Claro que no. ¿Cómo sería? ¿Qué sería No. distinto? A ver, antes de 20 años, para que no nos quede duda, ¿Existirían las Sí. universidades? vamos a ¿Existirían? evolucionar para hacer unos espacios de aprendizaje, pero antes de 20 años, para que nos quede claro a todos. 1, bebés genéticos de botón. 2, clonación humana. 3, probablemente el hombre eterno y vivamos la muerte de la muerte. Quizá con una extensión de vida de 8 veces que da 640 años. Vida en Marte y la inteligencia artificial superior que el hombre. Eso es lo que vamos a vivir. ¿Cómo quieres que seamos iguales? Tenemos que evolucionar. Bueno, ya tenemos el siguiente foro. Muy rápido. Ese va a estar bruto, va a estar a todo dar ese foro, pero Muy rápido. muy bien, muy bien. ¿Y cómo te la imaginas? Entonces, ¿habrá universidad? ¿Sí o no? ¿Habrá una universidad todavía en 20 años? Sí, evolucionada como un espacio de aprendizaje. Muy bien, Mario. La semana pasada, repito, tuvimos el Congreso de Integridad Académica con conferencistas de Estados Unidos y otros países. Muy importante, una de ellas nos dice, dentro de los niños que están entrando a preescolar no van a conocer ninguna universidad que no tenga inteligencia artificial, que opere con inteligencia artificial. Ese sería mi comentario. Nos vamos a adaptar, lo estamos haciendo y así vemos el futuro. Sí siguen habiendo universidades en 20 años. Sí, sigue habiendo Por universidades. supuesto, ok. Y también el campus va a existir porque se requiere la convivencia entre los estudiantes, no es nada más que pero estén en un de salón lo que aprendiendo. estábamos hablando, pues si no Así vamos es. a seguir teniendo depresiones Claro. masivas. ¿Verdad? Ajá. Mi respuesta sería que vamos a tener dentro de 20 años no solo universidad, vamos a evolucionar a multiversidades. ¿Y qué me refiero con esto? ¿Dónde están los cambios? La universidad, pero ahora de múltiples etapas, no solo de 18 a 24 años, sino ya tienes más edad y vienes en algún otro momento a reentrenarte. Multimodal, presencial, a distancia, en metaversos hiperrealistas, toda esta combinación. Multiinstitucional, hoy el concepto es que vas a una universidad y ahí te educas solamente. Yo creo que estamos evolucionando a que es más compartido. Multiinteligencia, inteligencia humana, inteligencia artificial, multidimensional. Antes era solo la dimensión intelectual, ahora vemos que es también la emocional importante, la espiritual y distintas dimensiones y muchos otros multis que hoy no desarrollamos en la universidad y que vamos a tener que desarrollar. Muy interesante. Pregunta, David, y rápido otra vez, porque yo mismo, ¿verdad?, me meto en la cosa esta de no terminar, pero el programa inicial de la universidad, ya entendí que son inmersos y ¿sigue siendo 4 años? Va a haber distintas variantes. No, eso es uno de los cambios que yo creo importantes que vamos a tener. Y también vamos a tener cambios en el contexto de que de una universidad sales con un diploma, un título después de 4 años. El tema de las microcredenciales, de que conforme van adquiriendo ciertas competencias, ciertos conocimientos, va teniendo esa credencial de tiene comunicación oral o tiene pensamiento crítico y con eso él es capaz de hacer muchas cosas. Súper interesante. La hiperpersonalización. Muy interesante, muy interesante. Santos, cerramos contigo. Sí existirá la universidad, pero es una universidad global, una universidad donde podrás obtener
una doble titulación, triple o como sea, y un programa educativo no solamente de un área. Ahorita ya lo estamos viendo, que son multidisciplinarias las carreras, porque una sola carrera a veces no responde a un programa educativo a una necesidad. Entonces tienen que sumarse, ya lo estamos haciendo todas las universidades. Entonces, no solamente en la parte local, sino en la internacional, tiene que adaptarse y va a ser por periodos más cortos que los que tenemos. Muy bien, del 1 al 10, ahora sí nada más, riesgo. 1, 0, 10, qué bárbaro, estamos en súper riesgo. Probabilidad de que la inteligencia artificial represente un riesgo existencial para la raza humana, del 1 al 10. 10 es mucho. ¿Qué rango de tiempo? ¿Eh? ¿De aquí al 2030 20 o de años, aquí al 2100? 20 años. 5. Yo 5 también. Yo menos de 5. 3 o 2. Tú fuiste el que dijiste que íbamos a tener clones y todos, pero 3 o 2. Sí, Okay. sí, espérame. No, el que tengamos clones humanos, eso es natural. Eso no. Y ¿sabes qué? Van a clonar a Messi y a Ronaldo y a los más inteligentes, porque, digo, China ahorita está muestreando a los 10 millones de chinos más inteligentes para poder clonarlos. No, Yo creo que el tema déjame está en el decirte, riesgo. Lo que pasa es que En Tigres riesgo vamos a cero. clonar a Guiñac, ¿eh? Perdón. Lo que ahorita los Tigres están de lujo, aquí el rector lo sabe, pero bueno. Lo que pasa es que nunca puedes pensar en un riesgo cero. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente. El último tema que quiero tocar antes de pasar a las preguntas de la audiencia. Ustedes, las universidades, reciben materia prima del sistema de educación básica y del sistema de educación media. Algunos, ustedes mismos tienen también sistema de educación media, pero digamos reciben una cierta materia prima. Y la calidad del producto que ustedes pueden producir depende también en parte, porque no puede ser milagros, de la calidad de la materia prima que reciben, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿cómo ven? ¿Tiene México un problema en este rubro de la calidad de la materia prima que está produciendo para que entren en las universidades? Yo pienso que la clave, al menos aquí en el Estado, lo podemos poner como ejemplo, la clave es tener esa vinculación y esa coordinación con la educación básica, con la media y la superior. ¿Por qué? Ahí se detectan procesos diagnósticos de cómo estamos, cuál es el grado de aprovechamiento, cuál es el área de oportunidad, y desde el momento que se va a preparar el alumno para egresar de la parte básica a entrar al nivel medio, ya estamos colaborando, ya estamos formando un instrumento que nos quite esas deficiencias que tengamos en los 3 niveles. Pero Básico, déjame te cambio la pregunta, Santos. Si hoy recibes un alumno que tiene una calidad de 100, vamos a poner en base 100, o bueno, al revés, si hace 20 años recibías un alumno que tenía una calidad de 100, ¿ahorita esa calidad sigue siendo 100 o es más baja? sigue siendo 100. ¿Sí? Sigue siendo Sí, 100 no hay problema. con el nivel, en la escala que tú tengas en tus parámetros para considerararlo. Ok, ustedes… Yo creo, déjame platicar un poco, creo que también existe el potencial para nosotros de transformar eso. O sea, podemos recibir una materia prima, hablando de esa materia prima que no es correcto, y podemos nosotros a través de nuestros sistemas educativos, formativos, pedagógicos, ayudar al estudiante a que progrese. Ahorita, hablando de inteligencia artificial, hemos desarrollado un modelo a base de analítica de datos que nos puede predecir el éxito del estudiante, dependiendo de su promedio, de su examen, de qué escuela viene también. Entonces, a través de esta inteligencia artificial y analítica de datos, podemos decir en el primer año si va a batallar el estudiante, de tal manera que le podamos atención más personalizada y le ayudemos en las deficiencias que tiene. Y eso es parte de la inteligencia artificial que estamos utilizando. ¿Y si la UDEM hace 20 años tenía una materia prima de 100, ahorita sigue siendo 100? Yo diría que sí. Fíjate, te voy a decir una cosa, después de la pandemia esto cambió. O sea, el primer año de la pandemia batallamos con los estudiantes. A veces muy fácil pasaban sus exámenes de admisión, hoy batallaron un poco más, pero como va pasando el tiempo se va mejorando. Y esa materia prima también, Jorge, cuando el estudiante tiene más madurez, ya que empezó en la universidad, se vuelve más responsable y atiende más al estudio y a lo que tenga que hacer. Muy bien. Ángel. Yo por Nuevo León no estaría preocupado. Por Nuevo León no, perfecto. No, el liderazgo de Sofía Leticia ha sido contundente e inclusive independientemente de los reglamentos o los lineamientos federales, aquí estamos evaluando y estamos las universidades participando en la evaluación, siendo corresponsables de lo que vamos a estar recibiendo para poder ser mejores.
Pero Nuevo León es el 5%, 6% de la población, a lo mejor de la estudiantil es más, pero es un pequeñito, ¿verdad? En el resto de México. Por eso es muy importante llevar este mensaje. Nuestros compañeros rectores en todas partes de México se sorprenden cuando nosotros le comentamos que estamos los 4 juntos, que estamos en todos los clústeres, que estamos en todos los consejos, que estamos de la mano y el liderazgo del gobierno, que estamos junto con los empresarios con un sentido humanista, transformando, que estamos con los organismos de la sociedad y que estamos al pendiente de entregar ciudadanos que nos ayuden a una economía vibrante y creciente que dé más oportunidades, que es lo que mencionaba en su primera plática Jorge. Muy bien. David. Sí, yo te respondería de la siguiente manera. Comparado prepandemia, comparado con lo que antes recibíamos hace 20 años, yo diría, sí estábamos recibiendo mejores alumnos. Hay que considerar que también tenemos proceso de selección. Entonces, de alguna manera, efectivamente estamos recibiendo y sí venían siendo mejores alumnos. ¿Hubo un efecto pandemia? Sí, un efecto que lo estimamos entre un 10 y un 15%. Pero ahora, yo te quisiera decir, hablando a nivel país, tenemos un reto en el tema de la deserción escolar a nivel medio, en el nivel de preparatoria. Ahí hay un reto importante en donde se pierden muchos alumnos que no están accesando posteriormente a los siguientes niveles. ¿Y dónde están también las áreas de oportunidad? Yo diría también en los extremos, en el tema de la primera infancia, en los primeros 5 años de vida, en donde se desarrollan muchas habilidades cognitivas de las personas y que al final del día van a determinar su trayectoria escolar y su trayectoria de vida. Esa parte pues es algo que hay que atenderse y ahí es donde también hay que poner recursos e iniciativas. Y la otra parte la mencioné, el tema de la baja cantidad de técnico superior que tenemos aquí en México. Muy interesante. Bien, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, un ping pong otra vez. Esto sí es frase pequeña y van a ser 4 cosas. Primera, el mayor acierto en la política educativa de México en los últimos 20 años fue El avanzar en la cobertura comparado a donde estábamos hace 20 años. Fue el mayor acierto en la política educativa de México en los últimos 20 años fue. El mío fue el que avanzamos en la cobertura. Estamos muy retrasados todavía, comparados internacionalmente. Avanzó en la cobertura. Pero avanzamos considerablemente. ¿Quién más? Pues el tratar precisamente de darle más oportunidades a todas las gentes desde la educación básica. Ok. Ángel. Quizá la incorporación del concepto de primera infancia, porque ha probado ser el elemento de transformación de más alto pago que hay. Muy bien, Santos. Yo creo que el problema, bueno, El mayor acierto. el mayor acierto es buscar reducir la deserción escolar. Ok. La deserción escolar dando igualdad. Segunda. ¿Y el mayor error fue? Una frase, nomás una frase. El mayor error en los últimos 20 años en la política educativa de México. Perder el elemento de evaluación. De la evaluación. Perder el elemento de evaluación, porque necesitas evaluarte Por para supuesto. poder progresar. Que aquí lo tenemos en Nuevo León, que lo Nuevo León, lo implementó. ojo, en Nuevo León sí lo tenemos. Sí. Y muy en estricto. Por este gobierno, el gobierno anterior no, pero por este gobierno. Concretamente por el liderazgo de la doctora. Sí. Muy bien. El mayor error. El mayor, perdón. El mayor error. El mayor error yo creo que es politizar el tema de la educación. Me parece muy bueno. Muy bueno. David. Los profesores son el límite de qué tan buenos van a ser una institución educativa, sea primaria, sea secundaria, sea universidad. El incentivar todavía más el que podamos tener los mejores profesores, no de México, sino competitivos internacionalmente en todos los niveles. Pero el error entonces es que no se ha hecho eso, porque este es el error. El error es que no se ha hecho eso. No lo hemos avanzado, sí, pero yo creo que México se merece estar a otro nivel internacional. Muy bien, Santos. El error es retirar los apoyos federales para que se capaciten los profesores. Muy bien. Principal temor respecto a la educación superior en México. Otra vez, una frase. Principal temor respecto a la educación superior en México. Una frase. Que el gobierno quiere intervenir más. Otra vez. Ok, muy bien. Sí, está bien, consistencia, está bien. Y sí, tienes razón aparte. Que no aprovechemos la oportunidad
de combinar las universidades públicas con las privadas, y hago un paréntesis aquí, en la educación superior estamos prácticamente 2-1 con las particulares, tenemos que hacer más sinergias. Ok, una frase, adelante. El tema de la inversión y el foco en la investigación, en la innovación para el futuro desarrollo económico del país. En México solo hay 2 universidades dentro de las mejores 200 del mundo. Australia, un país de 25 millones de habitantes, tiene 15 universidades dentro de las 200 mejores del mundo. Muy bien, principal temor, una frase. Presupuesto. Muy bien, y el principal esperanza, con esto cierro y entro a las preguntas del público. La principal esperanza respecto a la educación educativa en México, una frase. La principal esperanza son los jóvenes. Muy bien, Mario. Que la principal esperanza es que en realidad se apoya a la educación en forma general, incluyendo la investigación, como dice David. Lo que ha pasado con el tema de CONACYT y demás es terrible. Para que no sea Santos el último, tú bajas a ti, David. Santos. Que confíen en las universidades. Y David, tienes la última palabra. La principal esperanza es que para toda la sociedad de México, todos los sectores, sea la principal prioridad. He visto algunas encuestas donde se dice, no, pues estamos bastante bien en educación en México. Pues yo creo que debemos estar mejor. Entonces, no ser complacientes, y creo que sea la prioridad de la sociedad. Buenísimo. Con esto termino yo mis cuestionamientos. Vamos a pasar a los de la audiencia. Tenemos aquí algunos 10, 15 minutitos. Y como para no, voy a hacer la pregunta, conteste uno. Si hay algo que agregar, agregan, y si no, así podemos más, ¿ok? Gina Salem, ¿se va a enfocar la inteligencia artificial a la enseñanza? ¿Qué pasará con las carreras humanistas en la inteligencia artificial? El que quiera contestar. Yo te lo contesto. Nosotros sentimos este tema del humanismo desde que nacimos con las congregaciones religiosas. Yo creo que al revés, yo creo que nos va a fortalecer más en el uso de la inteligencia artificial el tener estas habilidades blandas. Sí, y quizá al revés, las carreras más técnicas son más fáciles de que estén correcto. automatizadas, etcétera. Sí. ¿Alguien quiere agregar algo más de esto? Ok. David Rodríguez, ¿cómo planean las universidades compensar la falta de aprendizaje que causó la pandemia? Es una tarea de todo el sistema educativo, desde cada una de las edades, estos 2 o 3 años de impacto, de tal suerte que seamos capaces de hacer el catch-up de conocimientos, pero sobre todo del desarrollo socioemocional. Muy bien, y esta sí la quiero hacer porque lo comentó Mario y está buena la pregunta, porque yo trataba un poquito con esto de la materia prima, de ver si el sistema de educación, pues 91% de la materia prima que entra a las universidades es del sistema de educación pública, solamente el 9% es del privado. Yo trataba un poquito de ver si había, y esta pregunta se me hace buena, aparte es un poquito de lo que dice Mario Roberto Quirós, ¿qué impacto a mediano y largo plazo de los nuevos libros de la SEP? Y yo quisiera inclusive ampliarlo de los nuevos libros de la SEP y de la política educativa que se está tratando de implementar. No nada más los libros, es la política educativa. Impacto a mediano plazo. A ver, yo te lo puedo comentar, yo reitero, soy de los que cree que lo más importante en el tema educativo es el profesor que está frente a los alumnos o las alumnas, independientemente de qué libros de texto, independientemente de qué plan de estudios, incluso independientemente de en qué institución. Yo creo que mientras el foco lo estemos teniendo en la buena formación de nuestros profesores y profesoras, eso es lo que va a hacer que se eleve la educación. Quienes somos profesores nos dan un temario a seguir, y la verdad que te apasiona esto y no eres rígido solamente con ese tema. A veces los 40 minutos, la hora y media, y tenemos una sesión posterior, porque la verdad el docente que ama su profesión, que ama enseñar y que necesita el contacto con el alumno, pues tiene esa capacidad de interactuar, de conectarse, y la verdad que eso tiene mucho valor. Lo que pasa es que la calidad de un sistema educativo no la define el profesor como ustedes, la define el profesor promedio, y la define el profesor promedio de la escuela que alimenta el 91% de la materia prima a la que entran las universidades, que es la escuela pública, el sistema público de educación, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si estos libros,
Si el maestro promedio tiene la capacidad, esta política educativa, de decir esto sí y esto no. ¿Qué opinan? Si Es me que permites, al margen del texto que nos entreguen, el material, pues nosotros tenemos el conocimiento, si estamos actualizados, si tenemos un perfil bien claro, pues hay un programa nacional para el fortalecimiento de la docencia en la parte pública. Entonces, hay quienes están buscando ese perfil y llegar a eso, porque eso les permite pues una consolidación y un estímulo definitivamente. Sí. Pero aquí estamos hablando del, ojo, no de las universidades, estamos hablando, la pregunta es del sistema de educación básica, inclusive diría yo. Te veo con ganas de… aquí está presente la doctora Sofía Leticia. Y como decía también Ángel, estamos trabajando también de la mano con la Secretaría de Educación para ver de qué manera podemos ayudar a solventar ese problema. Creo que la preocupación de la doctora Sofía Leticia es grande y la ocupación también en eso ha estado. Y claro que hay deficiencias y las vamos a corregir y las están corrigiendo. Pero eso es en Nuevo León. A ver, voy a insistir. No, está bien, está bien. Okay. Bueno, te voy a decir, la preocupación, más que los libros de texto, la preocupación es que los alumnos no tengan una escuela digna, que no tengan ni siquiera un banco, un salón de clases, que no tengan baños, o sea, esa es que no digas internet, que también lo está atacando la doctora Sofía Leticia aquí en Monterrey. O sea, esa es la preocupación principal. No, y no quería atacar tu respuesta, simplemente la quiero ahora preguntarle a los demás. Y Ángel, por ejemplo, que tú hablaste de no Nuevo León, que Nuevo León no te preocupa, estos libros de texto, este sistema educativo fuera de Nuevo León, no con la doctora aquí, sino fuera de Nuevo León, ¿es preocupante? ¿No? Yo con la idea del doctor rector Guzmán hay que confiar en los maestros, confiar en nuestros maestros. Miren, la profesión de maestro es una devoción. Y estamos seguros que ellos van a evolucionar y van a entregar lo mejor para nuestros hijos. Muy bien. Mayra Cuellar, esta sí les voy a pedir respuesta a todas, pero breve, por favor. Mayra Cuellar pregunta cómo van a participar estas 4 universidades locales durante el próximo proceso electoral. Van a invitar a los aspirantes a debates. Y bueno, dice ella, postdata, soy orgullosamente Exatec. Los 4, rápido, ¿qué van a hacer? 2 capítulos. Primero, la promoción de la credencial. Las 4 instituciones educativas estamos en esto, en una campaña profunda, profesional, apartidista, para que todos los maestros, maestras, alumnos, alumnas y nuestros colaboradores tengan su credencial. Segundo tema, para el 24, estudiar las propuestas, plataformas y candidatos, ejercer tu voto, respetar el resultado y comprometerte. 2 comentarios. En la UDEM abrimos hace poco el Instituto de Ciencias Políticas con el doctor Agustín Basabe, que nos ha abierto mucho hacia la comunidad, invitar a los actores políticos a participar y sin duda vamos a tener los debates ahí. Y en la parte electoral quisiera señalar, aquí veo a la señora Tere García de Madero, que ha hecho una promoción importante también en las universidades y en las empresas para promover el voto y promover la credencialización. Estamos luchando para tener nosotros oficinas donde los estudiantes puedan actualizar su credencial de elector, que es muy importante. En las 4 universidades lo estamos haciendo y en muchas empresas. Gracias, señora. David. Firmamos un convenio con el INE adicional de lo que se va a estar haciendo de promoción del voto dentro de nuestros campus, también el conteo de votos en el extranjero, apoyados también en nuestras redes de exalumnos, y sí vamos a tener la invitación en su momento, cuando ya sean de veras, ¿verdad? Las campañas, ¿verdad? Los momentos oficiales, y estaremos invitando a todos, esperando que puedan ir todos. Y Santos. De igual manera, estamos sumados a que todo el joven en edad de votar tenga ya su credencial. Damos las facilidades en el campus universitario para que haya esos módulos de inscripción. Y la otra es que ya candidatos o candidatas oficiales serán invitados por el Consejo Universitario para que hagan su presentación y que haya también respuesta del Consejo, de los miembros del Consejo, para que cuestionen, pregunten o pidan alguna solución de una problemática que todas las universidades tenemos. Voy a cerrar con esta pregunta rápido, porque se me hizo muy así como from left field, algo así muy creativo y distinto. Gustavo Dieck, ahora con tanto influencer y youtuber,
hasta en el gobierno. ¿Han analizado la posibilidad de regular mediante alguna clase o certificación estas actividades y así buscar un marco legal laboral? La verdad no. Yo creo que es una profesión que la puede ejercer cualquiera y es libre de ejercerla. No. No, lo que sí hemos enfatizado en la Está interesante educación, la pregunta. en la educación de los jóvenes acerca de la responsabilidad en estos medios. Esa parte sí, hay procesos y hay cursos donde se enfatiza de esos temas. Pero no en la universidad. No, Pero si estás expuesto a una educación universitaria, vas a ser más creativo, vas a tener más elementos, vas a crecer más en pensamiento crítico y pensamiento complejo y serás mejor para comunicar. Muy bien. Bueno, voy a finalizar ahora sí con el ping-pong que a todos los conferencistas y los participantes voy a hacer este ping-pong. Una frase corta, otra vez, frase corta, por favor. 3 ingredientes indispensables para lograr la patria que queremos. 3 ingredientes. Estado de Derecho, educación de calidad y una economía creciente. Aparte de lo que dice Jaime, es la participación ciudadana, involucrarnos en lo que está pasando. ¿Ok? Algo. creérnosla que podemos ser un país mucho más desarrollado de lo que somos, la prioridad en la educación e invertir en la investigación y en la innovación. Y Santos, cerramos contigo. Que se involucren sus estudiantes en las políticas sociales, porque es lo que vamos a dejar para nuestros descendientes, definitivamente. Muchas gracias. En realidad este es un tema tan toral que podríamos estar aquí 2 días, ¿verdad? Y nada más para empezar, para abrir boca, pero creo que fue un buen repaso. Veo difícil, si no imposible, tener la patria o lograr la patria que queremos sin un buen sistema educativo en todos sus niveles. Y gracias por contribuir a entender un poquito los retos y la problemática y las acciones, sobre todo para lograrlo. Gracias. Y a nombre del foro les vamos a hacer entrega de unos reconocimientos.